¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Qué bueno. Llegamos a marzo. En estos días iba con Nerlo y Ámbar y le comentaba a alguien de aquí que llegó marzo y viene primavera y me dijo esta frase: no se confíe tanto porque viene abril a mil. Y cuando le pregunté qué era abril a mil, me dijo que era abril a mil lluvias y que en este mes llueve mucho. Así que hay que prepararnos para la lluvia, pero también para la lluvia de bendiciones. Y cuando tocamos el tema de Dios, pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿con quién hablas? Porque a veces nuestra oración se vuelve como muy repetitiva y casi que todos los días decimos lo mismo y hacemos lo mismo y se vuelve algo como que mecánico. Abrí los ojos y dije algo, pero a veces no lo sentí. No sé si les ha pasado que ustedes oran y al poco tiempo ya no saben qué dijeron, o que llegamos y nos sentamos a la mesa y antes de comer oramos y alguno en la mesa pregunta: epa, ¿ya oramos? No sé si les ha pasado. Entonces, a veces como que no sabemos con quién estamos hablando, pero cuando oramos estamos hablando con Dios. Y tendríamos que preguntarnos qué sentimos cuando hablamos con Dios. Y muchas personas relacionan que orar es hablar con un padre. Y cuando nos dicen cuál es la mejor descripción de Dios, la mayoría de las personas dice que es papá. Entonces, si papá es bueno, ¿cómo vemos a Dios? Como un Dios bueno. Pero si papá fue ausente, ¿cómo vemos a Dios? Y si papá es agresivo. Entonces, lo cierto es que inconscientemente le damos a Dios cualidades o propiedades de acuerdo a nuestra experiencia con papá. Imagínense los que somos padres ahora, a hacernos la pregunta: ¿qué hemos modelado en nuestros hijos y cómo nuestros hijos están viendo a Dios? Esta es una serie donde quiero que nos tomemos el tiempo de ver a Dios como quien es, como esa persona que nos ama, que es omnipresente, que es omnipotente, que es omnisciente, que fue el diseñador del mundo, que se tomó el tiempo de diseñarnos a cada uno de nosotros, que se tomó el tiempo de darnos forma, de crear tantas cosas. Cada día hay nuevos descubrimientos. Y cuando creemos que una cosa es de una manera, sale un nuevo fósil. Y dice el nuevo fósil: todo lo que decíamos no es así. En estos días decían que consiguieron un fósil de un dinosaurio que desmonta todo lo que se pensaba. En estos días decían que se consiguió un fósil de hombre que pone en duda todo lo escrito. Y la verdad es que vivimos en base a teorías. Y hay teoría de la evolución, hay teoría de la creación, hay teoría de todo. Pero la única realidad es que hay un creador. Y que ese creador se tomó el tiempo para hacer las cosas bien y nos acompaña hasta hoy día. Y cuando oramos, con Él hablamos. Había un escritor que decía lo siguiente, que es Tozer. Él escribió: lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante acerca de ti, porque afecta todo lo demás en tu vida. Y la pregunta sería: cuando pienso en Dios, ¿qué es lo que viene a mi mente? ¿Se han hecho esa pregunta? Cuando yo pienso en Dios, ¿qué viene a mi mente? De hecho, tómense un tiempo y piensen en Dios. ¿Qué viene a su mente cuando piensan en Dios? Saben que eso que viene a su mente impacta toda su vida. Y si cuando yo pienso en Dios me enojo, ¿qué transmitiré? Si yo pienso en Dios y lo que me viene es enojo. Si yo pienso en Dios
y lo que me viene es dolor. Si yo pienso en Dios y lo que me viene es tristeza. Si yo pienso en Dios y lo que me viene es vacío. Si se ponen a ver, los 12 discípulos de Jesús tuvieron la oportunidad de estar con él. Y ellos una vez le dijeron que les enseñara a hacer algo. Si se ponen a ver, ellos le pudieron decir, maestro, enséñanos a hacer mítines como los que tú haces, porque cuando tú hablas, todo el mundo te escucha y son multitudes. Pero ellos no le dijeron a Jesús que los enseñara a hablar en público. Y a veces nosotros estamos más empeñados en que nos vean hablar en público, pero eso no fue lo que ellos le preguntaron a Jesús. O ellos pudieron haber preguntado, enséñanos el arte de hacer milagros. Pero no preguntaron del arte de hacer milagros, ¿verdad que no? O enséñanos cómo hacer amigos. ¿Saben qué le preguntaron ellos a él? Enséñanos a orar. Pudieron haber preguntado muchas cosas, pero lo que se relata en la Biblia que se dice es que ellos dijeron, enséñanos a orar. Y él les recitó una oración muy conocida. Y en esa oración, el primer atributo que él le dio a Dios fue el de Padre. Y es nuestro Padre. Y hoy quisiera que todos recordáramos eso. Y por cierto, viene el Día del Padre. Y estoy en la campaña no más medias o no más calzas. Vamos a buscar algo más original para papá, porque el Día del Padre está cerca. Solo me falta colocarme mi franela, pero de no más calzas. Pero lo cierto es que pensemos en Dios como un Padre. Y pensemos que como es un padre bueno. Y pudiéramos decirnos, pero es que si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué todos los días hay asesinatos? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto robo? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el cáncer? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas guerras? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tantos abusos? ¿Por qué hay tanta explotación? Si Dios es bueno, ¿por qué envejecemos? Y si se ponen a ver, a veces no vamos a tener la respuesta que queremos necesariamente. Y si se ponen a ver, Dios nos ha dado la elección de decidir. Y siempre nos deja decidir entre lo bueno y lo malo. Y una vez que nosotros decidimos algo, todo lo que venga de ahí va a ser consecuencia de esa decisión. Porque cuando estamos jóvenes, nosotros si estamos casados tenemos la decisión de ser fieles o infieles, es nuestra decisión. Tenemos la decisión de ser buenos padres o ser descuidados. Tenemos la decisión de hacer el bien o hacer el mal. Lo cierto es que Dios nos da libre albedrío de que escojamos hacer el bien o el mal. Pero en el mundo hay pecado y estamos en un mundo caído. Y lo más fácil es hacer el mal. Lo más fácil es hacer lo que a mí me convenga, así lo que a mí me convenga daña a otro. De una u otra forma, yo creo que todos los que hemos estado aquí o estamos aquí en algún momento hemos mentido. O muchas veces hemos mentido. En algún momento hemos robado y dirán, ¿sí? Le pudimos robar tiempo a alguien cuando llegamos tarde. De manera que a lo mejor no hemos robado dinero ni cosas, pero hemos robado tiempo. Hemos robado espacios. Hemos sido abusivos. Lo cierto es que todos nosotros en algún momento, de alguna manera hemos pecado. De manera que el mal es muy fácil de explicar. Pero lo difícil de explicar es porque todavía, a pesar del todo el mal, hay bien en el mundo. Y hay bien en el mundo porque Dios es bueno. Y algo que me gustaría que nos llamáramos de este tiempo es que Dios siempre va a ser bueno, aunque parezca todo lo contrario. Aunque todo diga que Dios no existe y la sociedad no lo grite, Dios siempre está ahí. Y Dios es muy, muy, muy bueno. Y la maldad está, pero es nuestra decisión que hacemos con ella. Es nuestra decisión todos los días
si nos paramos, si nos levantamos y oramos, o si nos levantamos y gritamos. Cuando llegamos a la casa, es nuestra decisión si cuando vemos un desorden, preguntamos qué pasó, o de una vez gritamos porque hay un desorden. Cuando vemos que un hijo falló, es nuestra decisión ver por qué falló, o de una vez aplicar una sentencia. La vida es de decisiones. Por eso es que hace tiempo hablábamos de mejores decisiones, menos arrepentimiento. Y este año nos hemos empeñado en que vamos a crecer. Pero para crecer en todas las áreas debemos tener una buena relación con Dios. Eso es clave y es necesario. Entonces, ¿cómo tenemos una buena relación con Dios? ¿O cómo comprobamos que Dios siempre es bueno? Y que los planes de Dios para mí son buenos. Pudiera decir algunos, pero si los planes de Dios para mí son buenos, ¿cómo es que estoy desempleado? O pudiera decir que los planes de Dios son buenos porque tengo esta gripe. Si los planes de Dios son buenos, ¿por qué no tengo casa? Pero muchas veces tenemos que ver qué son las consecuencias de nuestros actos. Si se ponen a ver, Israel era el pueblo de Dios, eran los elegidos. Y pudiéramos decir que si son los elegidos, nada le iba a pasar. Pero a veces como elegidos se nos olvida y como que nos volvemos los consentidos, nos volvemos los mimados. Y a veces, aunque Dios haga tantos milagros, mientras más cómodo estoy, más ingrato me vuelvo. Y resulta que Israel estaba hace muchos años en una de esas y cada vez se alejaban más de Dios. Y cada rey que venía a este pueblo se alejaba de Dios. Y venían los profetas y le decían, vuelvan a Dios o van a pagar las consecuencias. Y los profetas vinieron y vinieron y vinieron hasta que llegó uno que se llama Jeremías. Y él les advirtió mucho a ellos y otros profetas que venían, que si no se arrepentían iban a ser dominados por otro pueblo. En una serie hablábamos de ese otro pueblo, que eran los babilonios. Hablábamos de Nabucodonosor, un nombre muy fácil, y que este Nabucodonosor llegaba a los pueblos, los tomaba y se llevaba a los reyes, y a los reyes les colocaba unas cadenas y él tenía su colección de reyes. Y cuando le provocaba, a algunos reyes les sacaba los ojos y hacía cosas con ellos. Y él iba destruyendo todos los pueblos. Y este pueblo de Babilonia fue el que tomó al pueblo de Israel. Y se los llevó en un éxodo. Y no fue que se los llevó a la ciudad de Babilonia, sino que los dejó como a las afueras. Y ellos comenzaron a vivir en carpas. Y en estas carpas, ellos a lo mejor decían, si somos los hijos de Dios, ¿por qué estamos así? Pero resulta que tenían mucho tiempo de pecado. Y si estamos pecando mucho, va a traer consecuencias. Imagínense que yo todos los viernes cobro y me voy a consumir alcohol. Y me gasto todo el dinero en alcohol. ¿Qué va a pasar con mi presupuesto familiar? Va hacia abajo, ¿verdad? Va a llegar un momento en que no va a haber dinero y yo voy a estar alcoholizado. ¿Es culpa de quién? ¿De Dios o mía? ¿Qué creen ustedes? Y si no estudio y llego a un examen y salgo mal, ¿de quién es culpa? Sin embargo, este pueblo de Israel estaba asumiendo las consecuencias de sus pecados y miren lo que les mandó a decir Dios por medio de Jeremías. Porque ya sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Y eso se aplica no solo a Israel, sino a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Muchas veces, ¿cuándo nos acordamos nosotros de Dios? ¿Cuando estamos bien o cuando estamos mal? ¿En qué momento nos acordamos más de Dios y queremos que Dios esté con nosotros? Llegaron y me dieron el diagnóstico de una enfermedad. Me quedé sin trabajo, perdí un familiar.
Lo cierto es que cuando estamos en las malas nos acordamos de Dios. Y es un momento donde buscamos conversar con Dios, pero buscamos a conversar en nuestros términos. Y lo cierto es que Israel en esa época estaba mal y Dios lo que le dijo es que tenía un plan para ellos y que Él quería para ellos lo mejor y que no perdieran la esperanza. Y si alguno de nosotros en este momento está en una crisis, ¿qué Dios le está diciendo hoy? Si usted ama a Dios y tiene una relación con Él, Él tiene planes de bien para usted. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Porque Él para todos nosotros tiene un futuro y tiene una esperanza. Entonces, si lo buscamos así, lo invocaremos y Él vendrá. Pero si yo le pido a Él y sigo en el pecado, ¿ustedes creen que Él vendrá? ¿Qué creen ustedes? Es algo de hacernos reflexivos. Y sigamos viendo y veamos el Salmo 31:19, a ver qué nos dice. Y miren qué dice. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Si se ponen a ver, es la bondad que tiene Dios con los que le temen. ¿Y qué es temor? No es terror, no es miedo, sino es, vamos a decir que es una honra, es un respeto que le tenemos a Dios. Es un temor sabio. Es respetar y valorar a Dios. Entonces, si nosotros tememos a Dios y somos casados, vamos a tratar a nuestra esposa como vaso frágil. Si la esposa va a tratar a su esposo como lo mejor. Y si somos solteros, vamos a honrar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, muchas veces queremos como los beneficios de Dios, pero no queremos tener una relación con Dios. Y lo que hablamos de esta serie es que orar es hablar con Dios. Y es hablar con una persona que es bondadosa, con una persona que a los que le temen y le aman y están dispuestos a tener una relación con Él, los va a proteger y los va a bendecir. Y a veces vemos que hay personas que uno dice, ¿cómo hacen ellos para prosperar? Y es que no solo eso, sino que está en una enfermedad y está contento o contenta. Y está en una dificultad y salió. Y no hay explicación humana, de verdad que no. La explicación es el amor que esa persona tiene con Dios, que es la relación que tiene con Dios. Y si todos estamos aquí, es porque todos nosotros, los que estamos aquí, queremos una relación con Dios. Pero tenemos que reconocer primero que Él es bondadoso. Y bondadoso no necesariamente es que nos va a dar todo lo que queremos. Y a veces a veces nos pasan cosas dolorosas, o a veces Dios nos dice no, o a veces Dios nos dice no es el momento. Y veamos ahora un versículo muy conocido de la Biblia, que está en Romanos 8:28. Y miren lo que dice. Y a veces no nos gusta este versículo, porque miren, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, si se ponen a ver, Dios dispone el bien para aquellos que lo aman, no para los que no lo aman. Dios dispone el bien para... Dios nos abre las puertas a todos y todos podemos amar a Dios, todos podemos buscar a Dios. Más, dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Y hasta el sufrimiento a veces puede ser para el bien. Y en el momento no lo vamos a entender. Había una historia de una muchacha que tenía un novio. Aquí sería una rapariga, una viuda, y tenía un enamorado, tenía un novio, y se iban a casar. Ella estaba pero muy emocionada, imagínense. Ya fue con sus amigas y su familia y seleccionó el vestido de boda. Y estaban en la planificación y su novio supuestamente estaba enamorado de ella. Y ustedes saben que cuando uno decide estar en pareja, aquí me voy a desviar un poco del tema, uno comienza a colocar algo que se llama límites. Cuando yo tenía muchas amigas, y eran amigas, cuando me hice novio de Nerluis,
si mis amigas me van a tener problemas con mi novia, mejor me alejo. Entonces yo comencé a ser más celoso y a colocar barreras a las amigas. Y no iba a andar con una muchacha solo porque podía generar de repente comentarios que no eran los adecuados. Lo cierto es que esta muchacha tenía su novio y él tenía su vehículo. Y él en su vehículo montaba a todas las personas. De hecho, aquí enseñamos, y no es por mal, que cuando yo estoy casado o tengo novia, en el puesto del copiloto o va otro hombre o no va nadie. Y si es al revés y es mujer, en el puesto del copiloto va otra mujer o no va nadie, porque hay que cuidar el corazón. Entonces yo particularmente cuando ya estaba con Nerlo y tenía vehículos, si tenía que llevar a alguna muchacha y tenía que ir en el puesto delantero, no era porque Nerlo me controlara, pero yo le decía, mira, tal persona estuvo conmigo en el puesto. Y si podía colocar la persona atrás, era mejor, porque tengo que cuidar el corazón de mi esposa. Y esta muchacha tenía un novio. Y él, en su vehículo movía a muchas personas y tenía una compañera de trabajo. Simpática, buena persona, buena amiga. Y si ella va en la vía de él, ¿qué está de malo en que él la lleve a su casa? Díganme ustedes, ¿hay algo de malo en eso? No. Y él siempre llevaba a esta compañera a su casa. Y comenzaron a conocerse, comenzaron a tener amistad. Pero la amistad llegó más allá hasta el punto que él le dice a su novia, casi esposa, un día, ¿sabes qué? Yo no me voy a casar contigo. Hay otra persona. Pero el punto es que la otra persona estaba casada y se rompió un matrimonio. Y esta muchacha quedó muy dolida porque imagínense, como dicen en Venezuela, esta muchacha quedó como novia de pueblo, vestida y alborotada. Quedó con su vestido de novia y con sus preparativos. ¿Y qué hubiese pasado si ese muchacho no hubiese llevado a esta compañera de trabajo, a esta secretaria que trabajaba con él tan simpática y hubiese puesto límites? ¿Será que se hubiese enganchado con ella? No. Entonces, ¿qué había de malo en que él todos los días la llevara del trabajo a su casa porque ella estaba en su ruta? Nada. Pero si él estaba enamorado, él debió cuidar el corazón de su novia, ¿verdad? Y para la muchacha, para la secretaria aplicaba lo mismo. Si ella está casada, ella debió ir en el puesto del copiloto o sencillamente no aceptar que la llevaran. Lo cierto fue que el matrimonio se quebró. Y ustedes saben todo lo que implica la ruptura matrimonial. Y por el otro lado, la muchacha quedó sola. Imagínense cómo quedó ese corazón roto. Y un día ella va a hablar con su abuela. Y llorando le está comentando a la abuela. Y llega la abuela y sale con huevos, con un 14 de ovos. Y abre un huevo. Y le dice, pruébalo. Abuela, pero prueba luego, ¿a qué te sabe? No, abuela, yo no voy a probar eso. Luego del huevo, saca aceite y le dice, prueba el aceite. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensó ella? Ella no quiso probar el aceite. Luego sacó vainilla. Prueba la vainilla. Y comenzó a sacar ingredientes y la puso a probar los ingredientes solos. Y esos ingredientes solos eran amargos, eran insípidos, tenían una consistencia que en la boca era desagradable y después comenzó a mezclar los ingredientes. Le dijo, ahora prueba la mezcla. No, abuela, ¿y si me enfermo? Y esa mezcla, la abuela la metió en el horno. ¿Qué creen ustedes que salió? Un bolo. Y hizo un buen café y se lo dio con el bolo. Y le dijo, hija, eso es lo que va a pasar, eso va a pasar contigo. Lo que pasó con este hombre que te fue infiel es solo un ingrediente. Pero a medida que pase la vida, se van a formar otros ingredientes y vas a crecer y va a llegar el hombre que te valore. Si se ponen a ver, eso que le pasó a ella con el tiempo, la iba a lo mejor a ayudar hasta a seleccionar más, porque si él no fue capaz de valorarla ni de poner barreras, él no la merecía.
O sea que eso contribuyó al bien de ella. Y todo lo que nos pasa contribuye a nuestro bien. Por eso es que le decía, iba a hacer una pausa, pero a veces nos pasan sufrimientos y cosas porque no sabemos verlas. Pero hasta de eso Dios saca algo bueno. Entonces, si somos esposos, somos esposas, somos novios, somos novias, su única amiga o mejor amiga es su esposa. O su único amigo o mejor amigo es su esposo. Entonces, si puedo evitar estar en un vehículo con un hombre sola, evítelo. Porque eso es amor y respeto a su esposo. O viceversa. Aplica para ambos partes. Entonces, tiene que haber un amor reverente entre los esposos. Tiene que haber un cuidado. Tienen que haber límites. Y si hay una herida, no se preocupe. Dios va a hacer que esta herida en el futuro sea parte de un crecimiento. Porque, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y yo creo que todos los de aquí estamos siendo llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, pudiéramos decir, todo lo que Dios hace en mi vida lo hace por mi bien. Sí, lo que Dios hace. Sin embargo, a veces nosotros tomamos decisiones que son erradas. Y si tomamos decisiones que son erradas, no podemos después culpar a Dios de una decisión nuestra. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cómo es eso de que Dios siempre es bueno? Y Dios siempre me da lo que necesito y no lo que merezco. Entonces, a veces decimos, Señor, dame tal cosa. Y Dios me da otra. Y yo digo, Señor, pero eso no es lo que yo te estaba pidiendo. Pero es lo que necesito. Y nosotros pudiéramos pensar, yo me merezco el carro del año, me merezco el mejor departamento, me merezco esto, me merezco aquello. Y yo creo que si hacemos una lista de merecimientos, se cae la lista, pero saben que es lo único que nos merecemos y a veces no lo vemos, es la condenación. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Y eso es como cuando, imagínense que vamos a un juicio, hoy estamos en el juicio. Nadie nos dijo que venía el juicio y de repente apareció un juez y todos nosotros estamos en la fila del juez. ¿Cómo creen ustedes que vamos a estar en ese juicio? Y pasó alguno de nosotros y comienzan a, mira, tú mentiste en tal año, tal, mira, tienes tantas mentiras. Robaste tantas veces, pero yo nunca he robado, mira, robaste tiempo, robaste esto, robaste aquello, fuiste egoísta y comienzan a sacarnos esa lista. Y uno dice, ya. Y de repente sale alguien por allá, ya va, deténgase. Yo asumo toda la culpa de él y yo voy preso. ¿Cómo? Sí, yo voy a asumir toda la culpa de esta persona. No, sí, pero es que esta persona merece cadena perpetua y de hecho ya hasta le tengo el infierno al que va. Ya lo tengo clasificadito. Yo voy por él al infierno. ¿Cómo? Sí, yo voy por él. No, pero es que él va a sufrir mucho. Yo voy a sufrir por él. Sí, pero es que lo vamos a torturar y le vamos. Yo voy. Eso fue lo que hizo Jesús. Y díganme si no hay necesidad de pensar que él es bueno, si él hizo todo eso. Entonces, como Dios es bueno, él siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y en este momento pudiéramos decir, necesito esta crisis. Pudiera ser que sí. ¿Será que necesito esta enfermedad? A veces las enfermedades nos hacen conscientes de lo débiles que somos. Y cuando estamos en enfermedades, es que decimos soy débil, es que decimos necesito ayuda. O a veces cuando la relación del matrimonio se quiebra, es que valoro al otro. O a veces cuando el hijo se revela, es que he visto que lo he malcriado. Lo cierto es que todo contribuye a nuestro bien. Y que todo esto nos lleva a buscar a Dios. Y que Dios siempre está ahí. Y que Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos, más no lo que merecemos y a veces no lo que queremos. Y veamos lo que dice el Salmo 103, de 10 al 12. Y dice así, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que nos merecemos,
pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Entonces, si Dios no nos juzgó, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Dios asumió nuestras culpas. De hecho, se hizo hombre. Él estaba en el cielo o donde estaba, no le daba hambre, no necesitaba comer, no envejecía, no le daba sueño y se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, sino que se hizo un hombre de pocos recursos. Y no solo eso, sino que decidió formar personas con pocos recursos. Y no solo eso, sino que él pudo haber evitado la muerte de cruz. Si se ponen a ver, él llegó y un momento en que dice, pocas horas antes de la crucifixión, si puedes, quita esta copa de mí. Imagínense, él sabía que lo que venía era mucho, pero mucho dolor. Porque él dice, si puedes, quita esta copa de mí. Pero él pensó, si se quita esta copa de mí, toda esta gente no se va a salvar. Él fue amigo de nosotros antes que nosotros fuéramos amigos de él. Y él dijo, sin embargo, que no se haga mi voluntad. Y él dijo, sin embargo, que ellos no perezcan, voy a perecer yo. Y porque él dijo eso, estamos hoy aquí, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama, porque Dios nos da oportunidad. Y a veces no lo vemos. A veces nos desviamos y nos olvidamos de que Él es siempre bueno. Ese bueno como que no desayunamos hoy, ¿verdad? Él es siempre bueno. Exactamente. Y si fuera en portugués, ¿cómo sería? Bom. Deus es siempre bom. Deus es bom. Muy bom. A veces puede ser que salgamos en el brasileiro, pero estamos en el portugués de Portugal. O puede ser que salgamos en el portuñol, pero Deus es muy bom. Y esquecemos, olvidamos que Él está ahí. Él está para nosotros. Entonces, Él llevó nuestro pecado muy lejos de nosotros. Y veamos el Salmo 51, 1 y 2. Y este salmo también tiene un contexto, porque miren lo que dice. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu... Sigamos leyendo, lean ustedes. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame la culpa hasta que quede limpio, purifícame de mis pecados. Qué hermosa oración, ¿verdad? ¿Saben quién hizo esta oración? David. Alguien que comenzó siendo un pastorcito, ¿verdad? Un firifirito delgadito, flaquito, que tomó una piedra y a un gigante, Goliat. Y después se transformó en rey. Y era un hombre muy cercano a Dios. ¿Y saben en qué momento hizo esta oración? Después de una metida de pata. Él llegó a un momento en que lo tenía todo. ¿Y qué nos pasa a todos nosotros cuando lo tenemos todo? Nos acomodamos. Y él estaba en una guerra. Y él como rey debería estar en esa guerra, pero él dijo, soy el rey, estoy cómodo. ¿Y saben qué hizo? Dijo, no, me voy a quedar a descansar y voy a mandar a los generales. ¿Saben qué pasa cuando uno se queda a descansar y no necesita descansar y tiene el ocio? ¿Saben qué viene? La tentación. Y él salió y fue al balcón. ¿Qué hay de malo en llegar al balcón de la casa? Nada, ¿verdad? Y miró por el balcón. ¿Y saben qué vio? Una mujer bañándose. Y David era un hombre. Y cuando la vio bañándose, no se aguantó y la mandó a buscar. Yo creo que ya ustedes saben lo que viene después que la mandó a buscar. No hace falta de que yo lo diga. ¿Y saben qué? Ella quedó embarazada. Se complicó la cosa, ¿verdad? Él debía estar en la guerra, pero se quedó descansando. Y a veces nosotros debemos estar en un lugar y nos quedamos descansando. Y se asomó, vio a esa mujer tan bella. Es el rey. Tráiganmela, porque es hermosa. Y ella estaba casada con Urías el Eteo.
un soldado muy fiel al rey que estaba en la guerra. Entonces, mientras Urias estaba en la guerra, David con su esposa. Pero él es el rey. A veces decimos, yo soy el jefe. ¿Saben qué pasó? Que ella quedó embarazada y David quiso resolver el problema, porque los problemas hay que resolverlos. Pero ¿saben qué hizo? Cuando llegó Urias, llegó y le dijo, epa Urias, tienes el día libre, no tienes que volver a la guerra, ve y está con tu esposa. Y David dijo, Urias va a ir, se va a acostar con su esposa y este bebé, yo estoy libre, solución. Pero Urias era tan noble y tan leal que dijo, no, yo no puedo estar en mi casa descansando mientras todos los demás están en la guerra. Y no fue a su casa, sino que se quedó esperando que lo volvieran a mandar. Qué problemón para David, ¿verdad? Si Urias no se acuesta con Betsabé y se ve el problema de 9 meses, ¿qué pasa? Había necesidad de ese problema para David, siendo rey. Llegó David y llamó a Urias y le dio una carta. ¿Sabe qué decía la carta? La carta era para el general que estaba ahí. Y decía, a este hombre lo vas a poner en el lugar donde la guerra esté más fuerte. Y lo vas a dejar solo. ¿Qué les parece? El rey David. Y pudiéramos estar juzgándolo, ¿verdad? Y Urias llegó y fue con la carta, se la entregó al general. ¿Y qué hicieron con Urias? El lugar más fuerte. ¿Cómo creen ustedes que estaba Dios con esto que hizo David? Entonces, David estaba en su casa y le llegó el profeta Natán y le cuenta una historia, que había un pastor que tenía muchas ovejas y era muy rico, y hay otro pastor que solo tenía una ovejita, una. Y el pastor rico le quitó al pastor pobre la única ovejita que tenía y se la comió. Y dice David, ¿dónde está ese pastor que lo voy a castigar? ¿Cómo es posible? Y llega Natán y lo mira, eres tú. Y eso fue lo que hiciste. Y saben que David tuvo que asumir la consecuencia de su pecado. Ese niño nació, pero ese niño murió. Y en medio de todo ese dilema surge este salmo. O sea que cuando nosotros pecamos, Dios nos va a perdonar. Pero tenemos que pasar por la consecuencia del pecado. Y el problema es que no queremos pagar la consecuencia. Queremos pecar y ya, libre. David tuvo que sufrir. Y después, ¿saben quién vino después de ese niño que murió? Porque David se terminó casando con esa mujer. Y el hijo que nació fue Salomón, el hombre más sabio de la tierra. O sea, Dios permitió enderezar. Y Dios a todos nosotros nos va a permitir enderezar nuestra vida. Pero tenemos que querer enderezarla. Esposo, cuida a tu esposa. Cuidado con la pornografía y cuidado con estar viendo por los balcones. Esposa, porque eso también se cumple. Miren, antiguamente solo hablábamos de infidelidad en el hombre. Del país donde vengo, conocí puras infidelidades de hombres, pero cuando estuve en otro país de Latinoamérica, no me voy a exagerar, de 10 infidelidades, 11 eran de mujeres. Con esto de que las mujeres son iguales a los hombres, y déjenme decirles, son diferentes, son más bellas, son más glamorosas, son todo lo bueno, no tienen que compararse mujeres. Entonces, la infidelidad es de parte y parte. Esposas, cuiden a sus esposos. Cuiden a sus hijos y a sus hijas. Porque Jesús entregó su vida por nosotros, pero nosotros tenemos que también ser conscientes. Tenemos que tener que buscar una relación de amor. Si se ponen a ver, Él se hizo un sacrificio vivo por nosotros. Y Él pudo haber dicho como pensó, quita esta copa de mí. Pero Él después dijo, que se haga tu voluntad. Imagínense cómo Él estaba de ansioso, que mientras Él oraba, Él sudó sangre. ¿Y saben qué pasa para que sude sangre? Fisiológicamente en el cuerpo humano se segrega mucho ácido. Ese ácido va rompiendo los vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos se van mezclando con el sudor y sale un exudado rojo que es sangre.
y es un alto nivel de estrés. Cuando se da eso, la piel se debilita mucho. Entonces él tenía una piel débil en ese momento, que después fue lacerada por un látigo. Y esos látigos tenían en las puntas unas pelotitas llenas como de agujas de metal, que cuando le daban, desgarraban todo. Y así fue el Dios de bueno, que le dieron muchos latigazos, le destrozaron la espalda, le destrozaron el cuerpo. Se cree que esos latigazos pudieron llegar hasta cerca del hueso. O sea que después que él terminó de ser azotado, ya él no tenía salvación. Sí o sí Jesús iba a morir. Y no complacido con eso, la crucifixión. O sea, le clavan aquí estos clavos grandes, aquí, en los pies. Y esa gente al final casi que se le va la sangre de los pulmones, o sea, mueren casi que asfixiándose. Y todo eso lo hizo él por amor a nosotros. Entonces, antiguamente cuando había las fiestas de Israel, había una fiesta donde la gente llevaba un cordero y lo sacrificaba por sus pecados. Eso se acabó porque Jesús se sacrificó por todos nuestros pecados. O sea que ahí volvemos. Dios es muy bueno porque hizo un gran sacrificio por nosotros. Y veamos lo que dice en Hebreos 4 del 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a los que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Y nosotros pudiéramos decir, es que a mí me traicionaron. Y Jesús también te va a decir, a mí también. Yo pasé hambre. Jesús te va a decir, yo también. Yo me crié en la pobreza. Jesús te va a decir, yo también. Yo soy migrante. Jesús te va a decir, yo tuve 2 migraciones, del cielo migré a la tierra y desde Israel migré a Egipto. Yo también. Que mi familia me dio la espalda. A mí también, te va a decir Jesús. Que yo hice trabajo duro, yo fui carpintero, te va a decir Jesús. Que todos me dieron la espalda. A mí, mis 12 discípulos y mi familia me dio la espalda en la cruz. Entonces, él pasó por todas las vicisitudes que pasamos nosotros. Entonces, ¿en quién podemos conseguir consuelo? En Dios. Y si se ponen a ver, lo dice claramente. Él pasó y enfrentó todas y cada una de las pruebas que ustedes y yo a diario enfrentamos. Y como Dios siempre es bueno, Dios puso mi bien sobre el de él. Porque él no tenía necesidad de morir por nosotros y murió. Él no tenía necesidad de nacer y nació. No tenía necesidad de ser carpintero. No tenía necesidad de formar a los discípulos. O sea, él no tenía necesidad de nada. Y ahí es la pregunta. ¿Será que tenemos duda de que Dios es bueno? Y miren que no les había nombrado la corona de espinas. Ah, tú eres el rey de los judíos. Vamos a coronarte. Yo creo que ninguno de nosotros en su peor jaqueca ha sufrido lo que sufrió él. Y la pregunta es, ¿cómo nos estamos relacionando con Dios? Si hoy nos preguntamos, ¿qué me llega a la mente cuando pienso en Dios? ¿Qué vendría? Si en este momento les pudiéramos decir, ¿cuál es la emoción que les viene a la mente al pensar en Dios? ¿Qué emoción viene? Y yo les voy a decir lo que nos dice él, que lo dice en Juan 10, 14 al 15. Miren lo que nos dice. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. ¿Ustedes conocen algún pastor que sacrifique su vida por las ovejas hoy día?
¿Será que un pastor que tiene ovejas sacrificará su vida por una oveja? ¿Qué creen ustedes? No. Él lo hizo. Entonces, nosotros somos sus ovejas. Él nos ama y se ha sacrificado por nosotros. Dios es bueno. Y veamos lo que dice 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. O sea, ahí es que tengamos una relación correcta con Dios por medio de Cristo. O sea, Dios quiere que tengamos una relación con Él, que tengamos una relación sana, que tengamos una relación de amor. ¿Por medio de quién? De Jesús. Y miren la cereza del pastel, la cereza del bolo. Y lo dice en Juan 15:13. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Jesús dio la vida por nosotros. Y yo creo que ahí Él ganó la autoridad de decirnos cuando Él quiera sí, cuando Él quiera no, y cuando Él quiera espera. Porque Dios no nos va a decir sí a todo. Dichosos cuando nos dice sí, pero no siempre nos va a decir sí. Y ahí vemos que a veces nos dice sí, que a veces nos dice no, y a veces nos dice espera. Entonces a veces queremos un mejor trabajo, pero todavía en el que estamos somos indisciplinados, y nos dice espera. O a veces queremos algo que no nos conviene y nos dice no. Y otras veces nos dice que sí. Pero en un sí, en un no y en un espera, Dios es bueno. Y pudiéramos preguntarnos, pero es que me tienen espera o me tienen no o me va a dar el sí. ¿Se acuerdan que hubo una serie que se llamaba Sala de Espera? Si nos tienen la sala de espera, algo estamos esperando con Él. Algo está buscando. Entonces, en este momento, ¿en qué nos está diciendo Dios sí? ¿En qué nos está diciendo no? ¿O en qué nos está diciendo espera? ¿O es que solo estamos pidiendo? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Y cómo queremos que esté? Y sigamos y veamos Romanos 8:32. Y miren, este versículo es fuerte. Si Dios no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? O sea, Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar solos. Dios siempre va a ser bueno. Hay una película que se llama Dios no está muerto, que dice, ¿cómo dice? No sé si la han visto. ¿Ustedes se ubican? Que dice, Dios siempre es. ¿Y cuál es la otra parte que le sigue? Exactamente. Dios siempre es bueno y siempre es bueno Dios. Entonces, nosotros debemos aplicarlo todo, o sea, recordarnos de eso todos los días. Él siempre va a ser bueno. Y Dios nos va a invitar a vivir con Él para siempre. Y las vicisitudes que pasemos aquí, allá nos las vamos a pasar. Y a lo mejor va a haber cosas que aquí las queremos y no las vamos a tener. Y a lo mejor no las vamos a tener porque esas cosas nos van a alejar de Él. Pero tengan por seguro que cuando lleguemos allá, las vamos a ver. Y a veces decimos, pero es que este familiar se fue. Pero hay la esperanza de si Él se fue con Dios, algún día lo vamos a volver a ver. Hay personas que ya se han marchado y que la esperanza que tenemos es que nos vamos a ver con ellos allá. Y yo creo que todos tenemos a alguien que se marchó. Pero si esa persona tenía a Dios en el corazón, allá nos está esperando. Y hay personas que pasan por dolores muy grandes, que sin Dios no hay consuelo. Y miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2:16. Nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa. Y todos los que estamos aquí tenemos esperanza en que Él no nos va a dejar solos. Tenemos esperanza en que Él nos acompaña. Tenemos esperanza en que Él va adelante. Así que ánimo, o sea, si
Si en este momento estás solo, no estás solo, Dios está contigo. Si en este momento estás enfermo, vas a salir adelante. Si estás desempleado, Dios está en control. A lo mejor no hemos tenido la respuesta, o a lo mejor hemos tenido la respuesta que no queremos, pero no tengan duda de que en medio de esa respuesta, Dios les ama. Y vamos a leer ahora el salmo que viene. Vamos a leerlo todos y vamos a apropiarnos de él. Miren lo que dice. Vamos a leerlo todo a ver. Ciertamente tu bondad Y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor siempre. Imagínense que nosotros nos creyéramos eso. Su bondad y su amor están con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si lo creyéramos, ¿cómo serían nuestras oraciones? Imagínense que nosotros nos creyéramos esto, ¿cómo serían nuestras oraciones? Entonces, Dios quiere eso. Dios quiere que tengamos una relación con Él continua, fluida, que hablemos, que falemos, que le digamos lo que sentimos, lo que pensamos, que le digamos si estamos resentidos. Él quiere que nosotros seamos sinceros con Él, aunque ya Él conoce nuestro corazón, pero nos da la oportunidad. Así que hoy les invito a que nos hagamos conscientes de que en el fondo nada es más importante en tu vida que aprender a orar con eficacia y comenzar a ser consciente de la bondad de Dios todos los días. Porque ¿saben qué va a pasar cuando nos hagamos conscientes? Todos los días vamos a ser gratos, todos los días vamos a ser agradecidos, todos los días vamos a saber que Dios es bueno, que Dios es bueno, que Él nos bendice, que Él nos cuida. Si somos agradecidos, vamos a ver todos los días motivos para estar alegres. Y ¿saben qué? Todo va a ser restaurado. Pero les invito a que esta semana nos reactivemos en hablar con Dios por amor y en dar amor a Él y a otros. ¿Qué les parece si oramos? Bueno, cerremos los ojos ahí donde estemos. Señor, Padre, te damos gracias porque hoy nos has recordado que eres bueno, hoy nos has recordado que nos amas, hoy nos has recordado que nos perdonas cuando nos equivocamos, hoy nos has dicho que nos acompañas en todo, hoy hemos recordado que entregaste tu vida por la nuestra, hoy nos has dicho que nos amas y que tienes un puente para nosotros. Enséñanos a pasar ese puente, Señor. Enséñanos a amarte, enséñanos a glorificarte, enséñanos a orar, Señor. Queremos orar de corazón, queremos decirte que eres nuestro Padre, queremos agradecerte porque te entregaste por nosotros, queremos agradecerte porque cada día nos das de tu pan, queremos agradecerte porque cada día nos quieres salvar de las tentaciones y nos salvas. Te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en el mal, que nos libres de la tentación, Señor, que nos ayudes a cada día tener un carácter y un corazón más como el tuyo, Señor. Enséñanos a amarte y glorificarte, Señor. Enséñanos a buscarte, enséñanos a orar, enséñanos a hablarte, enséñanos a verte como un Padre amoroso. Señor, te pedimos perdón si nos hemos alejado de ti, te pedimos perdón si no te hemos escuchado, queremos comenzar una nueva relación. Y hoy te pedimos, Padre, que nos permitas eso, reiniciar una relación contigo donde te amemos y oremos de corazón. Amén. Bueno, feliz domingo. Gracias.